Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y, sobre todo, útiles. Exacto. El objetivo es que aprendáis vocabulario y expresiones de la vida cotidiana mientras pasáis un buen rato. Como siempre, os recordamos que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. La idea es que sea un reto, pero que podáis entenderlo todo. Muy bien dicho. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Siempre traes temas interesantes y, por tu cara, creo que el de hoy tiene miga. Has acertado. Hoy vamos a hablar de algo que, lamentablemente, es bastante común y muy estresante. Cómo afrontar problemas durante un viaje. Ya sabes, esas situaciones inesperadas que pueden arruinarte las vacaciones si no sabes cómo reaccionar. Uf, qué tema. Me da ansiedad solo de pensarlo. Pero es súper útil, porque a todos nos ha pasado o nos pasará alguna vez. Perder una maleta, que se cancele un vuelo, que el hotel no sea lo que esperabas. La lista de posibles desastres es larga. Justo. De hecho, te propongo que empecemos con una historia personal que me pasó hace muy poco en mi último viaje. Creo que es el ejemplo perfecto para empezar a desglosar el tema. Ah, ¿sí? Venga, cuenta, que me encantan las historias de viajes, aunque sean de desastres. Soy un poco cotilla, ya lo sabes. No te preocupes, que esta tuvo un final más o menos feliz. A ver, la situación fue la siguiente. Volaba de Madrid a Roma para pasar unos días de vacaciones. Un vuelo corto, súper sencillo, en teoría. En teoría, esa palabra es clave en los viajes. Siempre hay un en teoría que luego la realidad se encarga de desmontar. Totalmente. Pues llego a Roma, paso el control de pasaportes, todo bien, y me voy a la zona de recogida de equipajes. Me pongo a esperar frente a la cinta transportadora, la famosa cinta de equipaje. El momento de la verdad. Siempre me pongo nervioso ahí, mirando cada maleta que sale y pensando, ¿es la mía? ¿No es la mía? Es un pequeño examen de agudeza visual y de memoria. Exacto. Pues empiezan a salir maletas y la gente empieza a irse con sus cosas. La cinta se va vaciando y yo sigo allí, esperando. Veo pasar la misma maleta rosa con una pegatina de un unicornio 3 veces. Y empiezo a pensar, esto no va bien. Pasa el tiempo y la cinta se para por completo. Vacía. Y mi maleta no estaba. No me digas, el clásico de los clásicos. Tu maleta no llegó. Es el miedo número uno de cualquier viajero, creo yo. Ni rastro de ella. Al principio piensas, bueno, a lo mejor la han metido en otra cinta, voy a mirar. Di un par de vueltas por la sala, mirando las otras cintas, incluso las de otros vuelos, por si acaso. Pero nada, mi maleta se había esfumado, se la había tragado la tierra. ¡Qué faena! Es una sensación horrible. Te sientes totalmente perdido, sin tus cosas, en un país que no es el tuyo. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pánico? ¿Rabia? Una mezcla de todo. Primero, incredulidad. No te lo crees. Luego, un pánico frío que te recorre el cuerpo. Y finalmente, una frustración enorme. Y aquí me gustaría parar un momento para explicar la expresión que has usado. ¡Qué faena! Es algo que decimos muchísimo en España. Es verdad. A ver, ¿cómo lo explicarías tú para que nos entiendan bien? Pues qué faena es una forma de decir qué fastidio, qué contratiempo o qué mala suerte. Se usa cuando algo te causa un problema o una molestia. Perder la maleta es una gran faena, por ejemplo. Es una expresión coloquial, pero no es maleducada. Se puede usar en casi cualquier contexto. O llegar tarde a una cita importante, o que se ponga a llover justo cuando ibas a salir a la calle. Todo eso son faenas. Es una palabra muy útil y muy natural para expresar frustración sin ser demasiado negativo. Exacto. Pues sí, fue una faena de las grandes. Lo primero que sentí fue pánico, como te decía. Pensé toda mi ropa, mis cosas de aseo, los regalos que llevaba.
todo está ahí dentro. Claro, es normal. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue el primer paso práctico después del shock inicial? Pues después de respirar hondo para no ponerme a llorar en medio del aeropuerto, busqué el mostrador de la aerolínea con la que había volado. Esto es clave. Siempre hay que ir al mostrador de tu compañía aérea, no al de información general del aeropuerto. Ellos son los responsables. Buen consejo. ¿Y qué te dijeron allí? ¿Había más gente en tu misma situación? Fui para allá y había una cola de unas 10 personas. Parece que no era la única con problemas. Había gente enfadada, otros preocupados, un poco de todo. Cuando por fin me tocó, le expliqué a la empleada, con mi italiano un poco oxidado, que mi maleta no había llegado. La mia valilla non è arrivata. Y fue fácil comunicarse. A veces la barrera del idioma añade más estrés. Bueno, por suerte la chica también hablaba inglés, así que cambiamos al inglés para entendernos mejor. Me pidió la tarjeta de embarque y la pegatina que te dan cuando facturas el equipaje. Es ese pequeño adhesivo con un código de barras que suelen pegar en el pasaporte o en la tarjeta de embarques. Esa pegatina es oro. Nunca la tiréis hasta que no tengáis la maleta en vuestras manos. Totalmente de acuerdo. Es el comprobante, la prueba de que tú facturaste esa maleta. Es el DNI de tu maleta, por así decirlo. Sin eso, es mucho más difícil reclamar. Exacto. Con esos datos, ella buscó en el sistema y después de teclear un rato con cara de concentración, me dijo la frase que nadie quiere oír. No sabemos dónde está su maleta, pero probablemente se quedó en Madrid. Vaya, al menos tenían una pista. Peor es que no tengan ni idea y te digan que puede estar en cualquier parte del mundo. Sí, algo es algo. El siguiente paso fue rellenar un formulario que se llama PIR. Son las siglas de parte de irregularidad de equipaje. Es el documento oficial para dejar constancia de que tu equipaje se ha perdido o ha llegado dañado. Ah, mira, eso del PIR no lo sabía. Parte de irregularidad de equipaje. Suena muy burocrático, muy oficial. ¿Lo es? En ese formulario tienes que describir tu maleta con el mayor detalle posible. El color, el tamaño, la marca, si es rígida o de tela, si tiene ruedas, si tiene alguna característica especial como una pegatina o un lazo. Cuantos más detalles des, mejor. O sea que es importante recordar bien cómo es tu maleta. No vale decir es negra y grande, porque de esas hay miles. Claro, la mía, por suerte, era de un color azul bastante llamativo y tenía una cinta de colores atada al asa, así que fue fácil de describir. También te piden la dirección de tu hotel o donde te vayas a alojar en la ciudad, para que te la puedan enviar cuando aparezca. Y un teléfono, por supuesto. Vale, entonces, recapitulando los pasos hasta ahora. 1. Mantener la calma. 2. Ir al mostrador de tu aerolínea. 3. Tener a mano la tarjeta de embarque y la pegatina del equipaje. 4. Rellenar el PIR con todos los detalles posibles. Perfecto. Ese es el resumen. La chica me dio una copia del PEI con un número de referencia para hacer el seguimiento online y un pequeño kit de emergencia. ¿Ah, sí? ¿Qué traía el kit? Pues era muy básico, pero se agradece. Traía un cepillo de dientes, una mini pasta de dientes, un peine y una camiseta blanca de talla universal que me quedaba enorme. Pero bueno, menos es nada. Menos mal. Algo es algo para pasar la primera noche. ¿Y qué pasó después? ¿Te fuiste al hotel sin nada más? Pues sí, me fui al hotel solo con mi bolso de mano. Por suerte, ahí siempre llevo lo esencial: el pasaporte, el móvil, el cargador, la cartera y un libro. Pero nada de ropa limpia ni productos de higiene personal. ¡Qué mal! Y aquí viene otra cosa importante. Te tuvieron que dar dinero o alguna compensación para comprar cosas de primera necesidad, ¿no? Porque no puedes estar sin tus cosas. Sí, ese es un derecho que tenemos como pasajeros. La aerolínea tiene que compensarte por los gastos que tengas mientras no tienes tu maleta. La empleada me explicó que podía comprar artículos de primera necesidad y que debía guardar todos los recibos, todos los tickets de compra de ropa, productos de higiene, todo. Luego se los tenía que presentar a la compañía para que me devolvieran el dinero. Eso es fundamental saberlo. Mucha gente no lo sabe y se gasta su propio dinero sin más,
O no guarda los tickets y luego no puede demostrar el gasto. Hay que guardar los tickets como si fueran oro. Exacto. ¿Y apareció la maleta al final? Pues estuve 2 días entrando en la web de la aerolínea con mi número de referencia y el estado siempre era el mismo, buscando. Es desesperante ver esa palabra. Ya me estaba haciendo a la idea de que la había perdido para siempre y pensaba en todo lo que tendría que volver a comprar. ¡Qué agobio! ¿Y cómo te las apañaste esos 2 días? ¿Qué hiciste? Pues me fui de compras forzosas, no me quedó otra. Me compré un par de camisetas, ropa interior, calcetines, un pantalón, un pijama y lo básico de aseo para sobrevivir. Fue un poco raro porque estaba de vacaciones en Roma, pero mi primera actividad fue ir a un centro comercial a comprar ropa por necesidad. No es el plan más divertido, desde luego. Ya me imagino. Y además es un gasto de tiempo y de dinero que no tenías previsto. Aunque luego te lo devuelvan, el dinero lo tienes que adelantar tú. Justo. Pero bueno, al final, ¿hubo noticias? Sí, al tercer día por la mañana, cuando ya casi había perdido la esperanza, me llamaron al hotel. La habían encontrado. Estaba en el aeropuerto de Roma. Por lo visto, nunca la subieron al avión en Madrid. Se quedó en tierra. ¡Qué bien! ¡Qué alivio! Imagino la alegría que sentiste en ese momento. ¡Increíble! ¿Y te la llevaron al hotel? Sí, un mensajero me la trajo esa misma tarde. Nunca me había alegrado tanto de ver mi vieja maleta azul. La abracé y todo, te lo juro. No me extraña. Después de 3 días es como reencontrarte con un viejo amigo. ¿Y la compensación por los gastos la conseguiste sin problemas? Sí, a la vuelta del viaje escaneé todos los recibos de las compras que tuve que hacer, rellené otro formulario online y lo envié. Después de un par de semanas de silencio, les escribí para preguntar y finalmente me ingresaron el dinero. El proceso fue un poco lento, pero al final cumplieron. Así que la lección es paciencia, guardar todos los papeles y ser un poco insistente. Pues mira, una historia con final feliz y con muchos consejos útiles. Yo creo que a la gente que nos escucha le puede venir muy bien saber todo esto. Eso espero. Oye, y ya que estamos contando desgracias de viajes, seguro que tú también tienes alguna anécdota, ¿no? No me creo que siempre te haya ido todo perfecto. Perfecto, que va. He tenido varias, pero creo que la peor fue una cancelación de vuelo. Fue incluso más estresante que lo de tu maleta, creo yo, porque afectó a muchísima gente a la vez. A ver, cuenta. ¿A dónde ibas? Volaba de vuelta a España desde Berlín. Tenía un vuelo por la tarde, sobre las 7. Llegué al aeropuerto con tiempo, facturé mi maleta, que por suerte sí llegó a su destino, aunque yo no, y pasé el control de seguridad. Todo normal. Estaba ya en la puerta de embarque, esperando tranquilamente, leyendo un libro. La gente empezaba a hacer la fila para embarcar. Y de repente, en la pantalla, el mensaje cambió de embarcando a vuelo cancelado. Uf, directamente cancelado, ni siquiera retrasado. Eso es peor. Un retraso te da esperanzas, una cancelación te las quita de golpe. Mucho peor, porque un retraso puede ser de 1 hora, 2, pero una cancelación significa que no vas a volar ese día. El caos fue inmediato. Todo el mundo se levantó, empezó a protestar, a preguntar. Nadie entendía nada. El personal de la puerta de embarque desapareció en segundos. Me lo imagino. La gente se pone muy nerviosa en esas situaciones. La incertidumbre es lo peor. ¿Y cuál era el motivo de la cancelación? Pues al principio no nos decían nada, simplemente que había problemas operativos. Es la frase que usan siempre para no dar detalles y que no significa nada. Después nos enteramos de que había una huelga sorpresa de controladores aéreos en Francia y nuestro vuelo tenía que pasar por su espacio aéreo. Vaya, o sea, algo totalmente fuera del control de la aerolínea. Pero aún así, ellos son los responsables. Exacto. Y aquí es donde la cosa se complicó.
Nos dijeron por megafonía que teníamos que salir de la zona de embarque, volver a pasar el control de pasaportes hacia atrás, recoger nuestro equipaje si lo habíamos facturado, yo no, por suerte, y hacer cola en el mostrador de la compañía para que nos buscaran una alternativa. ¿Volver para atrás? ¡Qué lío! Con toda la gente del vuelo a la vez, seríais cientos de personas. Fue una locura, una cola enorme que daba la vuelta al terminal de facturación. Estuve esperando más de 3 horas de pie, solo para hablar con alguien. La gente estaba cansada, enfadada, había familias con niños pequeños, personas mayores, un cuadro. 3 horas. ¡Qué paciencia! Yo me habría vuelto loca. Bueno, no te queda otra. Y aquí va un consejo que aprendí ese día. En esas situaciones, mientras haces la cola física, llama por teléfono al servicio de atención al cliente de la aerolínea. A veces te atienden antes por teléfono que en persona. Yo lo hice, y aunque tardaron en cogérmelo, pude hablar con un agente mientras seguía avanzando lentamente en la cola. ¡Qué buena idea! Es como intentarlo por 2 vías a la vez. Eres un estratega, Pablo. Atacar por tierra y por aire. Es estrategia de supervivencia. Pues, hablando por teléfono, el agente me confirmó que no había vuelos hasta el día siguiente. Me ofreció la única opción que había, un vuelo al día siguiente por la noche. O sea, tenía que pasar 24 horas más en Berlín. Bueno, al menos te dieron una solución. ¿Y qué pasó con la noche de hotel y la comida? Porque eso corre a cargo de la aerolínea, ¿verdad? Ah, ese es el punto clave. Por ley, cuando te cancelan un vuelo, la aerolínea está obligada a pagarte el alojamiento, la comida y el transporte entre el aeropuerto y el hotel. Se llama derecho de asistencia. Derecho de asistencia, otra expresión importante que debemos recordar. ¿Y te lo gestionaron ellos o tuviste que buscarte la vida? Cuando por fin llegué al mostrador después de las 3 horas, me dieron un pack completo. Me reservaron una habitación en un hotel cerca del aeropuerto, me dieron un vale para la cena de esa noche y para el desayuno del día siguiente. Y también los billetes para el tren para ir y volver del aeropuerto al hotel. Oye, pues dentro del desastre se portaron bien, organizaron todo. Sí, en ese sentido sí. Pero el problema es que pierdes un día entero, y si tienes que volver al trabajo o tienes algún compromiso, es una faena muy grande, usando tu palabra de antes. Yo por suerte tenía flexibilidad, pero había gente que perdía reuniones importantes o incluso otros vuelos de conexión. Desde luego. Y además, ¿tienes derecho a una compensación económica? He oído que sí, dependiendo de la distancia del vuelo y las horas de retraso en la llegada a tu destino final. Exactamente. Además del derecho de asistencia, existe el derecho a compensación. Como mi vuelo era europeo y llegué con más de 24 horas de retraso, tenía derecho a una indemnización de 250 euros. Esta cantidad varía según la distancia del vuelo. ¿Y cómo se reclama eso? ¿Es complicado? Pues es un proceso que haces después, ya tranquilamente desde casa. Tienes que entrar en la web de la aerolínea y buscar la sección de reclamaciones. Rellenas un formulario con los datos de tu vuelo, explicas lo que pasó y solicitas la compensación que te corresponde según el reglamento. Suena bastante sencillo, pero me da la sensación de que las aerolíneas a veces intentan no pagar. Lo intentan. A veces te responden diciendo que la cancelación fue por circunstancias extraordinarias, como el mal tiempo o una huelga, para no tener que pagar. Pero incluso en algunos casos de huelga sigues teniendo derecho. Hay que insistir. A mí me la denegaron la primera vez, pero respondí al correo citando la normativa europea y a la segunda aceptaron. O sea que la segunda lección del día es, conoce tus derechos como pasajero, no te conformes con lo primero que te digan, hay que informarse y reclamar si es necesario. Totalmente. Al final, después de insistir, me pagaron la compensación, pero tuve que pelearlo un poco. Lo importante es no rendirse. Fíjate que esto me recuerda a otro problema que tuve una vez, esta vez con un hotel. No fue tan grave, pero sí muy molesto. Ah, sí, venga, tenemos tiempo. Tercera historia de terror de viajes. Esta es más corta.
Había reservado una habitación con vistas al mar para un fin de semana romántico. Pagué un suplemento, un dinero extra, específicamente por las vistas. Un clásico. La foto de la web es espectacular, con un balcón sobre la playa. Exacto. Pues llegamos al hotel, hacemos el check-in y cuando abrimos la puerta de la habitación, nos encontramos con una ventana que daba a un patio interior, bastante oscuro y con el ruido de los aparatos de aire acondicionado. No me lo puedo creer. ¡Qué decepción! ¿Y qué hiciste? Pues bajé a recepción inmediatamente, con la confirmación de la reserva impresa en la mano, donde ponía claramente habitación doble con vistas al mar. Al principio, el recepcionista me dijo que el hotel estaba lleno, que había sido un error del sistema y que no podía hacer nada. La excusa de siempre, el sistema. ¿Y te conformaste? ¿Qué va? Le dije, muy educadamente, pero con firmeza, que nosotros habíamos pagado por un servicio que no estábamos recibiendo. Le pedí que buscara una solución. Como seguía diciendo que era imposible, le pedí hablar con el director. Y cuando vio que no me iba a rendir, le dije las palabras mágicas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, deme una hoja de reclamaciones. La hoja de reclamaciones, el arma secreta del consumidor en España. Explica un poco qué es, que esto es muy útil. La hoja de reclamaciones es un formulario oficial que todos los negocios que venden productos o servicios en España deben tener a disposición de los clientes. Sirve para poner una queja formal que se envía a las autoridades de consumo. Las empresas se lo toman muy en serio, porque una hoja de reclamaciones puede llevar a una inspección o una multa. Y normalmente, solo con pedirla, la actitud del empleado cambia radicalmente, ¿verdad? Como de la noche al día. En cuanto mencioné la hoja de reclamaciones, el recepcionista me pidió que esperara un momento. Hizo una llamada y, milagrosamente, apareció una habitación con vistas al mar disponible. Se ve que se había liberado una en ese preciso instante. ¡Qué casualidad! Es increíble cómo funciona. Así que la lección es, si tienes razón y no te hacen caso, pide la hoja de reclamaciones. Es tu derecho. Pues sí, creo que entre tu experiencia y las mías hemos cubierto 3 de los problemas más grandes que te pueden pasar viajando: equipaje, vuelos y alojamiento. Sí, y en todos los casos la clave es mantener la calma, ser organizado con los documentos, reservas, tickets, tarjetas de embarque y sobre todo ser muy persistente y conocer tus derechos. Exacto. Y bueno, ya que hemos compartido nuestras historias de terror, ¿qué te parece si preguntamos a la gente que nos está viendo? Me parece una idea genial. Nos encantaría saber si a vosotros os ha pasado algo parecido. ¿Habéis perdido alguna vez la maleta? ¿Os han cancelado un vuelo en el último minuto? ¿O quizá habéis tenido un problema con un hotel o un coche de alquiler? Contadnos vuestras historias en los comentarios. Las buenas, las malas, las divertidas. Queremos saber cómo lo solucionasteis y si tenéis algún consejo extra que compartir con la comunidad. Seguro que entre todos aprendemos un montón. Eso es. Y también, hablando de soluciones, se me ocurre que podemos dar algunos consejos prácticos para prevenir o minimizar estos problemas, como un pequeño resumen de buenas prácticas del viajero. Claro. Por ejemplo, para el tema del equipaje, un buen truco es ponerle algo que lo identifique fácilmente. Una cinta de un color vivo, una pegatina, algo que haga que tu maleta destaque en la cinta. Sí, y también hacerle una foto a la maleta antes de facturarla. Así, si tienes que describirla en el formulario PIR, tienes una imagen exacta. Y nunca, nunca facturar cosas de valor o imprescindibles, como medicamentos, documentos, joyas o aparatos electrónicos. Eso es fundamental. Todo lo importante siempre en el equipaje de mano. Yo, desde mi experiencia, ahora también meto siempre en el equipaje de mano una muda completa, ropa interior, una camiseta y unos pantalones ligeros. Por si acaso, no ocupa mucho y te da la vida. Has aprendido la lección. Es una idea muy inteligente.
Para el tema de los vuelos, mi consejo es tener siempre la aplicación de la aerolínea en el móvil. Las notificaciones de cambios, retrasos o cancelaciones suelen llegar antes por la app que por los paneles del aeropuerto, y a veces incluso te permite gestionar el cambio de vuelo directamente desde el móvil, sin hacer colas. Muy buen truco. Y también, si tienes un viaje importante con conexiones, es decir, con una escala, intenta dejar bastante tiempo entre un vuelo y otro. Dejar solo 1 hora para la escala es muy arriesgado. Si el primer vuelo se retrasa un poco, ya has perdido el segundo. Se llama perder la conexión y es otra faena enorme. Es mejor esperar un poco más en el aeropuerto que tener que correr o perder el siguiente avión. Totalmente de acuerdo. Otro consejo útil para cualquier problema en general es tener un pequeño seguro de viaje. A veces no le damos importancia, pero por muy poco dinero te puede cubrir muchos de estos imprevistos y ahorrarte muchos disgustos y mucho dinero. Cierto, el seguro de viaje te da una tranquilidad que no tiene precio. Cubre gastos médicos, cancelaciones, problemas con el equipaje. Vale mucho la pena, sobre todo si viajas fuera de tu país. Oye, Pablo, si te parece, para terminar de ayudar a nuestros oyentes, podríamos hacer un pequeño resumen del vocabulario clave que hemos usado hoy, palabras y expresiones que son muy útiles en estas situaciones. Me parece una idea fantástica. Empiezo yo. Hemos hablado de facturar el equipaje, que es el acto de entregar tu maleta en el mostrador para que vaya en la bodega del avión, en contraposición a llevar un equipaje de mano contigo en la cabina. Muy bien. Yo añado cinta de equipaje o cinta transportadora, que es donde recogemos las maletas al llegar. Y si la maleta no llega, tenemos que rellenar un PIR o parte de irregularidad de equipaje. Perfecto. Para los vuelos hemos mencionado vuelo cancelado y vuelo con retraso o retrasado. Y hemos aprendido que tenemos derecho de asistencia, hotel, comida y derecho a compensación, una indemnización económica. Y para los problemas en hoteles o tiendas, hemos hablado de poner una reclamación, que es una queja formal, y de la famosa hoja de reclamaciones. Creo que es un buen resumen. Son palabras que ojalá no tengamos que usar nunca, pero que es fundamental conocer por si acaso. Sí, la verdad es que sí. Espero que a la gente le resulte útil y sobre todo que no tengan que usar estos consejos muy a menudo. Ojalá todos los viajes fueran perfectos. Ojalá. Pero como eso es imposible, mejor estar preparados. Saber cómo actuar te da mucha seguridad y ayuda a que un problema no te arruine completamente el viaje. Esa es la clave. Un contratiempo puede ser solo una anécdota que contar a la vuelta, como hemos hecho nosotros hoy, en lugar de un trauma. Pues sí, y a mí me ha gustado mucho escuchar tus historias y compartir las mías. Siempre se aprende algo. A mí también. Y ahora tengo muchas ganas de leer las historias en los comentarios. Seguro que hay algunas increíbles. Seguro que sí. Bueno, pues creo que con esto podemos ir terminando el episodio de hoy, ¿no te parece? Me parece perfecto. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y con todas las personas que nos escuchan. Igualmente, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Si es así, no os olvidéis de darle a me gusta a este vídeo, porque nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si no queréis perderos los próximos episodios, suscribíos al canal y activad la campanita. Así recibiréis una notificación cada vez que publiquemos una nueva conversación. Por último, como siempre, os leemos en los comentarios. Además de contarnos vuestras anécdotas de viajes, podéis dejarnos cualquier duda, sugerencia o idea para futuros temas. Vuestro feedback es muy importante para nosotros. Exacto. Nos encanta crear este contenido pensando en lo que necesitáis y os interesa, así que no seáis tímidos. Muy bien, pues nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós y buenos viajes sin problemas.